Buen día, alumnos. Comenzamos un nuevo tema hoy, la unidad 6. Estuvimos pasando algunas unidades porque me parecían que eran muy complejas para desarrollar en este momento. Así es que vamos a pasar de aquella última unidad a esta. Esta unidad es la que va a hablar sobre la teoría de conjuntos. Vamos a tratar de definirla, entender la clasificación, realizar algunas operaciones con conjuntos y, si nos da el tiempo, un poquito de producto cartesiano. Bueno, fíjense que si ustedes recorren el apunte que ya le entregué en el aula, van a ver que este apunte habla de los conjuntos. Hay una pequeña definición, una anotación, algunos ejemplos de conjuntos. ¿Sí? Habla de cómo se representa un conjunto y cómo se representa sus elementos, ¿sí? Cómo se puede expresar un conjunto a través de letras y palabras que sintetizan más o menos qué es un conjunto, ¿sí? Y algunas cuestiones que tienen que ver con la relación o relaciones entre conjuntos y elementos, ¿sí? Algunos conceptos importantes, ¿sí? Algunos conceptos importantes hasta donde empieza el tema de álgebra, ¿sí? Que es el conjunto universal, que es el diagrama de Venn, ¿sí? Y bueno, este último tema, diagrama de Venn, no lo vamos a desarrollar en esta pequeña introducción que vamos a hacer hoy. Esta introducción es solamente para que puedan entender qué es lo que estuvimos viendo más arriba. Fíjense que llegamos a la mitad del tema, o sea, mañana voy a tratar de desarrollar lo que sigue. Para esto vamos a hacer una síntesis de esto que ustedes ya habrán leído hoy. Hice una pequeña síntesis y en esa síntesis digo que la teoría de conjuntos tiene algunos conceptos que son básicos para poder comprender esta cuestión, ¿no? Hasta que empecemos a desarrollar el álgebra de conjuntos. Para poder trabajar y hacer operaciones con conjuntos necesitamos que queden bien claros algunos conceptos. La definición, por ejemplo, ¿qué denominamos conjunto? Denominamos conjunto a un determinado grupo de elementos, cosas u objetos que cumplen determinadas características comunes. O sea, en la vida cotidiana podemos encontrar miles de conjuntos, ¿sí? Entonces, para poder determinar un determinado conjunto, tenemos que ver con qué elementos están compuestos ese conjunto y si esos elementos tienen determinadas características comunes que lo identifican para poder definir, bueno, o decir que estoy hablando de un tipo de conjunto. Por ejemplo, podemos hablar de los alumnos del instituto, ¿sí? Evidentemente hay muchos alumnos en distintas partes del mundo, ¿no? Pero los que cumplen con determinadas características son los alumnos de este instituto en particular. Entonces yo puedo hablar de que el conjunto al cual yo me refiero es exclusivamente este y, e inclusive puedo tomarlo como un conjunto universal, ¿no es cierto? Decir que el único conjunto que existe es este, el de los alumnos del instituto. O sea, esas son las formas de definir a un conjunto, comprendiendo los elementos que la componen y cada uno de esos elementos que la componen tiene que tener determinadas características. En este caso la característica fundamental es que son parte del instituto, ¿no? Podemos hablar de sillas de mi escuela, ¿sí? No es lo mismo la silla de mi escuela que de otra escuela. Los ríos de Argentina. Estos son ejemplos en donde yo puedo decir que son
determinado tipo de conjunto, porque tienen determinadas características, ¿eh? Las letras del alfabeto, los pobladores de mi ciudad, ¿sí? Bueno, esos son algunos ejemplos que yo quise nombrarlo para definir ya el concepto de conjunto. Acá dice, ¿cómo podemos definirlas o caracterizarlas, ¿no? Se la pueden definir a los conjuntos, ¿no es cierto? Se lo puede definir por extensión o por comprensión. ¿Qué significa esto? Yo puedo decir que estos conjuntos que yo nombré más arriba pueden ser definidas por comprensión, ¿sí? O definidas por extensión. ¿Qué son cada una de ellos? Cuando yo hablo que definía mi conjunto por extensión, yo voy a nombrar a cada uno de los elementos individualmente de ese conjunto. Fíjense, acá tengo el conjunto de las vocales, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí, si yo digo el conjunto de vocales, no estoy definiendo por extensión. Yo tengo que nombrar uno por uno cuando defino al conjunto por extensión. Tengo que decir, por ejemplo, A, E, I, O, U, ¿no es cierto? O en el otro conjunto serían los dígitos del sistema decimal, ¿no es cierto? Va de 0 a 9, pero lo nombro de a 1. Y en el tercer conjunto es de 9 a 1000, por ejemplo, ¿sí? Puedo hablar de los números naturales entre 9 y 1000, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero estoy nombrando cada uno de los elementos individualmente. No puedo olvidarme de ninguno cuando yo defino al conjunto por extensión. Sin embargo, hay una forma más sintética de expresar a un conjunto. Por ejemplo, yo puedo decir que A, E, I o U, nombrado por extensión, corresponde a las X, tal que X es una vocal. ¿Sí? De alguna manera estoy sintetizando, si bien es más largo que decir A, E, I o U, hay otros ejemplos que me va a simplificar la cuestión. Por ejemplo, esta. ¿Qué tal si yo tengo que nombrar a todos los elementos individualmente de 9 a 1000? Tengo que decir 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a tardar un montón de tiempo para poder expresar cada uno de esos elementos por extensión. Sin embargo, si la idea mía fuera expresarlo por comprensión, hacerlo en forma más sintética, puedo decir que ese conjunto está formado por las X, que son variables, ¿cierto? Tal que X pertenece a los números naturales. Estoy definiendo a qué tipo de conjunto es lo que corresponde estas X, ¿no es cierto? Y además, esa X tiene que ser mayor que 9 y menor o igual que 1000, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de nombrar de a uno todos los elementos del conjunto, lo expreso en forma sintética. Entonces, uno es por nombrarlo por extensión y el otro por comprensión. Sigamos. A los conjuntos se lo designa con una letra mayúscula. Por ejemplo, el conjunto de las vocales A, el conjunto de los dígitos decimales es B y el conjunto de los números de 9 a 1000 es el conjunto C. Fíjense que a cada uno de los conjuntos lo identifiqué con una letra mayúscula, A, B, C, ¿no es cierto? Entonces, y arriba por extensión y abajo por comprensión. Fíjese que se trata del mismo conjunto A, solamente que una está definida por extensión y la otra por comprensión. Lo mismo va a ocurrir con el conjunto C. Un conjunto tiene varias características. Vamos a ver qué características tienen. Pueden estar formados por subconjuntos de elementos, ¿sí? Yo puedo decir que el conjunto A
puede tener un subconjunto internamente. Por ejemplo, A, E, I, ¿no? A, E, I sería un subconjunto del conjunto A. No sé si se está entendiendo. Yo puedo decir que B tiene un subconjunto interno, que podría ser, por ejemplo, los dígitos impares. Los dígitos impares son 1, 3, 5, 7 y 9, por ejemplo. Eso podría ser un subconjunto del conjunto B. Y así sucesivamente encontrar subconjunto dentro de un conjunto de elementos, ¿no es cierto? A eso se refiere como una de las características. Pueden haber otras. Por ejemplo, a los elementos de un conjunto o de un conjunto se lo identifica con letras minúsculas. Fíjense, A, E, I, O, U no son mayúsculas como A, para poder diferenciar un conjunto de un elemento, ¿eh? O tener dentro de el conjunto números, ¿no? Que es otra forma de identificarlos. Los conjuntos, subconjuntos y elementos guardan relaciones entre sí. Vamos a ver qué relaciones. Las relaciones pueden ser entre conjuntos y subconjuntos, entre conjuntos y elementos, entre subconjuntos y elementos, entre elementos entre sí. Esas son formas en que se relacionan los elementos de un conjunto, un subconjunto, un conjunto universal. ¿Sí? Vamos a ir definiendo cómo. Pueden existir pertenencias. Y acá, entre paréntesis, coloco el símbolo que voy a utilizar cuando voy a hablar de pertenencia. ¿Eh? Este símbolo, parecido a una E, significa pertenece. Pertenencia E entre un elemento E minúscula, ¿no es cierto? Entonces acá estoy hablando de un elemento y un conjunto o subconjunto A. Fíjense cómo estoy simbolizando las relaciones con distintos elementos. E, E, A. ¿Sí? Mayúscula, minúscula y un símbolo griego, ¿no? Acá puedo decir, por ejemplo, que hay una relación entre E que pertenece a A. ¿Sí? E pertenece a A. El elemento E pertenece al conjunto A, estoy diciendo. Pueden existir inclusiones. ¿Sí? Acá veo en la inclusión dos símbolos. Uno indica inclusión simple y la otra es una inclusión estricta. Vamos a ver más adelante qué diferencia hay entre uno y otro. Por ejemplo, entre conjuntos A y B, puedo decir que A está incluido en B o A está incluido en forma estricta dentro de B. Pueden existir no pertenencias, ¿sí? El mismo símbolo de pertenencia pero tachado, entre elementos y conjuntos o subconjuntos. Pueden existir no inclusión, ¿sí? Tachando el símbolo de inclusión, parecido al de pertenencia. Pueden existir igualdades entre conjuntos, D igual a E. Otros ejemplos que podríamos dar, por ejemplo, dado el conjunto A, cuyos elementos son A, B, C, D y E, ya lo tengo definido, el conjunto C, formado por B, C y D, y el conjunto D formado por C, D y B. Fíjense que si yo miro los elementos de A, los elementos de C veo que están incluidos dentro de A. Fíjense, B está, C está, D está. Entonces puedo decir que C es un subconjunto de A. También puedo decir que D, el conjunto D, es un subconjunto también de A, porque fíjense que C, D y B están dentro de A. Podemos decir que, entonces, C está incluido en A, el elemento A pertenece al conjunto A mayúscula, ¿no? C
está incluido estrictamente en D, de tal manera que C es igual a D. Cuando un conjunto o subconjunto está estrictamente incluido en otro, podemos decir que son iguales. Entonces, si C está incluido estrictamente en D, D está incluido estrictamente en C, de lo cual concluyo que C es igual a D. Puedo referenciar esas relaciones. El elemento E no pertenece a C. Fíjense, E, por ejemplo, no pertenece a C porque no está, no pertenece a C. Y otras relaciones posibles que si miran el apunte lo van a poder ir viendo. Otros elementos que incluyen en esta cuestión de conjuntos pueden ser el conjunto vacío, por ejemplo, ¿sí? Cuya notación son a través de esos dos símbolos, y el conjunto universal. El conjunto universal la notación va a ser con el símbolo mu, ¿sí? Y finalmente, para ir concluyendo esta introducción, podemos decir que el conjunto vacío no tiene elementos y el conjunto universal contiene a todos los elementos de análisis. Bueno, acá en un pequeño resumen pude sintetizar la cuestión que tiene que ver con la introducción a teoría de conjuntos. Esa introducción lo dejé acá en el aula para que ustedes lo vayan leyendo, ¿no? Diagrama de Venn no tocamos en esta oportunidad, sino que lo previo al diagrama de Venn es lo que sinteticé en este video. Hasta luego.